Pareciera que fue una moda donde todas las casas, porque aparte eran baratas o para lo que mucha gente alcanzaba con sus créditos de Infonavit. ¿No? Al final Sí, de cuentas, pues te está generando la oportunidad de tener, pues, una vejez digna, ¿no? claro, sí, O sí, sea, que sí. puedas salir, Una pues, calidad de vida. nosotros cuando se inscriben al programa, les decimos dónde te gustaría vivir. Bienvenidas y bienvenidos a Crecer No Duele, el podcast que se cuestiona, reflexiona y divierte. Si tú estás buscando renta o realmente tu sueldo ya no te está alcanzando para pagar la que tienes, quédate hasta el final porque te voy a decir cómo conseguir una renta de 350 pesos. Le doy la bienvenida a Andrés Ampudia, director general de vivienda en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Bienvenido. Gracias, Adrián. Mucho gusto. Oye Andrés, me gustaría empezar con algo muy importante. Obviamente vamos a comentar cómo conseguir una renta de 350 pesos, cómo está funcionando esto, la gente que no sabe que Tlajomulco está dando un apoyo para encontrar vivienda. Pero me gustaría que nos fuéramos poquito atrás en la cuestión de cómo y dónde es que se origina la problemática de las casas abandonadas en Tlajomulco específicamente. Sí, mira, Adrián, digo, o sea, no me quiero ir muy atrás, ¿no? Pero básicamente en México, a partir, por ejemplo, de los años 90, se introduce un modelo neoliberal a México. Entonces, en los temas de vivienda, ¿qué sucede? Que hay un cambio de régimen de la ley de agraria, en donde puede adquirirse el ejido, ¿no? Esto que genera una capacidad de expansión de las ciudades. También en los 90 se fortalece la entidad del Infonavit como una entidad financiera, ¿no? Ujú. Básicamente le dicen, ¿sabes qué? Quita tu tema de desarrollador, quita tu tema de administrador y gestor de la vivienda y solo dedícate a financiar vivienda de interés social, ¿no? ¿Qué era la misión? Pues hacer todas las casas que se pudieran hacer, ¿no? Entonces se le pone, digamos, a disposición muchas facilidades a los Ujú. desarrolladores Sí. para que los desarrolladores hicieran vivienda de interés social, enfocada principalmente pues para venderla con un crédito hipotecario, principalmente con el Infonavit, ¿no? Ok. Esto que generó, pues genera grandes macro fraccionamientos de interés social, principalmente en las periferias de las ciudades, que al final de cuentas lo que empieza a generar, pues es una falta de oportunidades en el territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no había comercio cercano, porque no había industria, no había trabajo, no había en ciertos lugares hasta, pues, equipamientos, infraestructura, etcétera. En ciertos lugares sí los cumple, ¿no? Entonces, ¿esto qué va generando? Pues que las personas que adquieren estos inmuebles, hay digamos que dos perfiles, ¿no? O sea, quienes están desalojando, quienes están abandonando estas viviendas, hay dos perfiles, ¿no? La persona que está inconforme con el contexto, o sea, Sí. con falta de equipamientos, falta de pues parques, etcétera, distancia al trabajo, la vivienda no cumplió, no satisfació sus necesidades, etcétera. O también hay un perfil importante que tenemos que entender que no, la persona que adquirió la vivienda no estaba interesado en vivir en ella, Ok. ¿no? Entonces la está adquiriendo como una inversión, ¿no? Ujú. Como un patrimonio y una inversión que pues el Infonavit da la posibilidad de hacerlo, ¿no? No está, digamos, incumpliendo en ninguna normativa ni nada. Y entonces, pues al final de cuentas, la vivienda era para invertir. Y la vivienda, pues no tenía destino de usarse, ¿no? Entonces aquí, pues existen viviendas que, pues sí hubo un adquiriente, habitó la vivienda y pues se fue, ¿no? Y por otro lado, también hubo un adquiriente que nunca habitó la vivienda, Ok. ¿no? Entonces, a partir de eso, pues el fenómeno de la deshabitación pues empieza a complejizar, eh, empieza a ser, digamos, pues un problema pues en tres lugares, por decirlo de esta manera. Fraccionamiento de interés social en la periferia, centro de las ciudades y colonias populares, ¿no? Ok. Básicamente ahí es donde está identificado el problema de la vivienda deshabitada o abandonada de interés social. Y ahora pues viene también otra nueva ola de la deshabitación, pero en centros, digamos, de alto standing, ¿no? Que ya es una vivienda enfocada a la especulación, ¿no? Por ejemplo, en Andares, pues no sé, en Punto Sao Paulo, etcétera, en donde pues vemos mucha vivienda haciéndose, pocas personas habitándolas, ¿no? Ok, Y pero, entonces, perdón, sí, sí, presente imagino que por los costos de lo que es vivir en esas zonas, ¿no? ahí más bien entra como una
situación, una onda que le llaman financiarización de vivienda, ¿no? Que al final de cuentas la vivienda es utilizada como un producto mercantil, ¿no? Como, digamos, un producto de inversión que la apuesta es, pues, que a partir de las plusvalías nunca pierdas, pues, tu rentabilidad, ¿no? Entonces ahí entra como en conflicto, que la vivienda está siendo una inversión y no una función social, De ¿no? ahí entonces viene, por ejemplo, hiciste que me recordara porque hubo mucha crítica justo con lo que acabas de comentar. Este video viral, no sé si lo viste, el de esos niños que hablaban así medio fresones de hola, soy Ya, Samano y vendí en la claro. semana 3 de paz. Y justo la crítica en los comentarios era eso de que, porque se hizo una Sí, 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 polémica, sí. aparte de que obviamente de que vendía no sé cuántos departamentos y los memes, todo eso, Sí. pero justo ese era un punto que debatían mucha gente, ¿no? De que lo estaban viendo como una inversión y no para vivir, y entonces estaba generando que se hicieran mucho más casas de las que se podían habitar. Claro, sí, ahí, o sea, es completamente eso, ¿no? O sea, es esta crítica de cómo vemos la vivienda como un producto y Exacto. no lo vemos como una infraestructura social, ¿no? Como Claro. deberíamos de verlo. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de eso, pues digamos que esos fundamentos como producto son los que pues se desarrollaron a partir del 2000 y digo, y no nomás en México, Sí, ¿no? sí, sí. Esto ha sido un fenómeno internacional, viéndose como un producto y no como una infraestructura social. Entonces, al final de cuentas, pues podemos entender que alguien puede tener muchas viviendas Sí, sin claro. utilizarlas y por otro lado, pues tenemos mucha gente pues que no tiene viviendas, ¿no? Y entonces, Claro. pues empieza a ser ahí pues como los gobiernos, como los ayuntamientos, como pues los gobiernos estatales, federales, etcétera, pues empiezan a buscar pues regular, equilibrar esto, ¿no? O sea, que no pongan las condiciones a que pues puedas tener muchas viviendas priorizadas por el gobierno, ¿no? Claro. Oye, Andrés, te hago una pregunta ahora sí que desde mi total desconocimiento, porque yo cuando trabajé en una empresa, obviamente ahí fue donde yo también adquirí mi casa, y pues la plática entre todos es, ya compraste casa, cuántos puntos tienes, bla, 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 bla. Te hablo como por ahí del 2005, 2000 y cacho, ¿no? Entonces, justo toda el comentario de la mayoría era que estaban construyendo muchísimos fraccionamientos en Tlajomulco. De repente fue como que fraccionamiento Chulavista, que es de los más Sí. grandes, creo. Y todo el mundo estaba comprando casas. Mi pregunta es, ¿no también tuvo algo que ver las constructoras el hacer muchísimas casas lejos de las zonas donde realmente trabajaba la gente o que no había estructura para el agua potable, que no, ahora que las casas estaban inundando? O sea, las constructoras realmente lo hicieron como por vender y mucha gente, o el desconocimiento de la gente por comprar donde no se puso a pensar eso de voy a hacer hora y media mi trabajo, no hay escuelas, no hay mercado. O sea, fue una cuestión de varios puntos que intervinieron en esto de que compraba muchísima gente y al tiempo ya hay casas abandonadas. ¿Sí Sí, hay algo de razón en esto o no? sí, muchísimo, toda la razón. O sea, al final de cuentas, yo creo que las condiciones del juego Ujú. eran para que todos ganaran, menos las personas, los adquirientes, ¿no? Mm, Eh, echar, digamos, pues no me gusta, digamos, tener como un culpable, ¿no? De la película. O sea, al final de cuentas, esta ideología de esta masificación de vivienda, de interés social, etcétera, pues viene también de unas posturas internacionales, ¿no? El Banco Interamericano, el Banco Mundial, sí. desde la ONU también era, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues los gobiernos federales en México, pues también de alguna manera, pues tienen involucramiento, los gobiernos municipales también en, pues, en decir dónde sí podrías hacer vivienda o pudiste haber hecho vivienda o puedes hacer vivienda y pues también los desarrolladores, ¿no? Al final de Sí. cuentas, pues el desarrollador como tal, pues es el que ejecutó, ¿no? El que, pues, digamos, diseñó, el que ejecutó y viéndolo de esa manera, pues es un buen responsable, ¿no? La realidad es que muchas de las viviendas, pues son viviendas con poco diseño, con poco atractor, similares de molde, etcétera, en donde, pues tal vez el conjunto pudo haber estado, digamos, mejor planeado, O en etcétera. terrenos no muy propios, ¿no? Por la cuestión de eso de la lluvia, En terrenos, digamos que ahí, digamos, pues le tocaría un poco al ayuntamiento. Pues si tenías un mapa de riesgo, pues decir aquí no se aquí puede no se porque se construye. inunda, pero pues entonces entra la presión del desarrollador, decir, pues es mi suelo. Entonces, digamos que, pues un poco, pues era, pues una culpa compartida, Sí, yo es lo veo, ¿no? multifactorial, no Sí. culpables, pero sí multifactorial que fue a caer todo en Tlajomulco, vaya, ¿no? Claro, sí, digamos que Tlajomulco, porque, digamos, fue atractivo en el desarrollo porque tenía mucho suelo ejidal
que se logró convertir a propiedad privada por sus ubicaciones, digamos, con las salidas estratégicas hacia el sur, digamos, pues hacia Colima, con López Mateos, y hacia el aeropuerto, con carretera Chapala. Sí. Digamos que los ejes, pues era atractivo también con la cercanía al periférico. Tlajomulco, para darnos una idea, es el municipio que del 2000 al 2020 más financiamientos de vivienda del Infonavit tiene, ¿no? Sí, porque te lo comento que pareciera que fue una moda donde todas las casas, porque aparte eran baratas, o para lo que mucha gente alcanzaba con sus créditos de Infonavit, era de Tlajomulco. Y conforme fue construyendo, obviamente, ya si no compraste cuando empezó, te tocó ya hasta como la colita de Tlajomulco, ¿no? Claro. ¿Cuál es el último que está como casi pegado al aeropuerto? ¿Qué colonia? Bueno, pues hay varios, no sé, pues Paseo de los Agaves, tal vez Silos, o no sé. Silos, sobre todo ellos, también ¿no? porque, ahorita que mencionas, tuve muchos compañeros que también compraron ahí, que si por carretera a Chapala era la única manera de llegar, y ya es que se veía un choque, ya no llegabas a trabajo o a casa. A todos lados, ¿no? Entonces, sí me gustaría comentarlo para precisamente decir que a la gente que nos está viendo y escuchando, que no es como de yo tuve la culpa por comprar, sino que fue una cuestión también a lo mejor de las constructoras el vender en cierta manera humo, decía esta casa y esto, y luego se va a hacer una escuela y pues nunca se hizo escuela, va a haber transporte y pues no hubo transporte, y si pasaba el tren ya te quedaste ahí, ya llegaste tarde. Claro. Que también quiero pensar que va a ayudar, ahorita que lleguemos a lo del programa, la línea nueva de tren ligero que van a poner hacia allá, ¿no? Claro, sí, la línea del tren ligero, digamos que en México estamos acostumbrados a solucionar el problema y no a anticiparnos al problema, Claro. ¿no? Entonces, bueno, la línea del tren ligero, pues, es evidente que era necesaria y que, pues, viene a brindar una alternativa de movilidad a, pues, la población que ya vive allí, que, pues, es bastante, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues, hay que buscar controlar a partir de la planeación, pues cómo va a detonar el desarrollo positivo, ¿no? O sea, pues pensar a futuro para que esto pues nos pueda traer una mayor oportunidad y no pues vuelva a saturarnos, vuelva a generar una problemática, ¿no? Ahí con el tema, o sea, el adquiriente, pues al final de cuentas muchos dicen, es que el adquiriente fue el de la última palabra y el que compró. Digamos que sí, pero también es entenderlo, pues, cómo se aborda, cómo se comunica, cómo se vende, etcétera, ¿no? También, digo, pues, la desinformación, pues, en algunos casos, pues, también, pues, ahí es complicado, ¿no? O sea, si tú vas y entiendes un crédito hipotecario, bueno, tú ya adquiriste una vivienda, pues, te hablan de números, te hablan de porcentajes, de tasas, de cosas, pues, hasta así medio marcianonas, Sí. que dices, ay, güey, a mí dame mi casa, esa me gustó, y en ocasiones, o sea, hay anécdotas que compraban en la Plaza Tapatía con una macromaqueta y decían, pues yo a esa me gusta junto al parquecito, ¿no? O sea, Sí, claro. ni siquiera conocían, ¿no? O también esta percepción de ir, pues, a conocer con tu familia en domingo, con un desayuno, con la tranquilidad, en camioneta, lo que fuera, pues al final la gente se motivaba, ¿no? Hay gente muy contenta de haber adquirido, ¿no? Hay gente que vive muy, muy a gusto, vive muy bien. Hay gente que, pues te digo, pues no era lo que esperaba. Y hay gente que, pues que nunca quería vivir, ¿no? O sea, a mí dame un tema de inversión. Sí. Y entonces, pues también ahorita, pues hay mucha gente que está llegando, pues buscando esta oportunidad de vivir en Tlajomulco. ¿Por qué? Pues porque tal vez ya le queda cerca el trabajo, porque tal vez, pues es la última alternativa que pueda tener, o pues porque tiene ya anexos o algo familiar, ¿no? Ahorita lo que ya está pasando es que pues ya hay generaciones que son de Tlajomulco, ¿no? Sí. O sea, los primeros pobladores, digamos, de Hacienda Santa Fe, que fue de los principales y de los primeros fraccionamientos del 2004 por ahí, pues al final ya tal vez ya tienen hijos y entonces ya crecen ahí y, por ejemplo, Hacienda Santa Fe ya está logrando una consolidación, ¿no? Una consolidación comercial, una consolidación, pues, pues, vecinal, etcétera, que, pues, eso, pues, hay que ir esperando también la maduración de otros entornos y, pues, también identificar, pues, qué entornos se le está complicando, pues, este avance para poder apoyarlos con otras cuestiones, otros programas, otras políticas, pues. Sí, porque justo esas son las que están como, digamos, más cercanas a Adolfo, ¿no? Que es la avenida principal que conecta por la mayoría de los fraccionamientos, casi todos. Si yo nada más quiero comentar para la gente que está viendo, como lo vimos en un capítulo pasado con una persona que habló aquí de Infonavit, con Yadira, que creo que falta mucha cultura para las personas para comprar una vivienda, porque entre
que te lo maquillan con ciertos números la constructora, entre que tú no tienes conocimiento, entre que tú dices, yo nomás quiero una casa bonita y que me alcance con mi sueldo, pero nunca te dicen cuánto va a la mensualidad, te va a quedar de nómina, entonces hasta que ya la compras es como de, ¡ay! Te viene el baldezazo de agua Claro, fría y es como de chin, porque mucha, también de la cultura es que tienen la culpa porque compras en Tlajomulco claro, y hacen que se sienta culpable la claro. persona que compró cuando realmente yo quiero pensar que en la mayoría de los casos es falta de información, que Claro. es como lo hemos dicho en todos los podcasts. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeñito corte y les recuerdo que pueden comentar, tienen dudas acerca de toda esta cuestión de las casas en Tlajomulco. Si tú compras en Tlajomulco, estás ahorita como de que qué hago, la rento, la vendo, traspaso, qué estoy haciendo, déjalo aquí en los comentarios, compártelo con gente que conozcas que haya comprado en Tlajomulco, que haya tenido una situación también similar. Y vamos a regresar para hablar acerca de lo del programa de Renta tu Casa. Ajá. Y recuerden que les vamos a decir la información de cómo conseguir una casa a un precio súper, súper, súper accesible si es que están interesados. Y no se lo pierdan, regresamos un momentito más. Regresamos y les recuerdo que estamos con Andrés Ampudia, director general de vivienda en Ayuntamiento de Tlajomulco, y estamos hablando sobre las casas abandonadas y sobre todo lo más importante, cómo puedes conseguir una renta de 350 pesos. Te lo vamos a decir todo, quédate hasta el final. Andrés, regresando al tema y justo hablando de la cuestión de la renta, me gustaría que comentáramos ciertos números que está pasando en Tlajomulco, con cuántas casas o cuántos miles de casas hay abandonadas, para darnos una idea de la dimensión de cómo es la problemática que se tiene y cómo ustedes están apoyando para esto, erradicarlo o bajar los números. Claro. Sí, digo, nosotros cuando llegamos a la administración, a la primera administración del ingeniero Salvador Zamora en 2018, nos encontramos con pues el censo del 2010, ¿no? Que Sí. era, digamos, el dato oficial. En ese dato, Tlajomulco pintaba con 57,000 viviendas deshabitadas, ¿no? Al 2020, con el nuevo censo, se actualiza y el municipio cuenta con 77,000 viviendas deshabitadas, ¿no? Esto posiciona a Tlajomulco como el municipio con mayor número de vivienda deshabitada de México. Porque sí, les comento a la gente que nos está viendo, porque también yo tenía estas dudas. El tener este programa, sobre todo en Tlajomulco de Renta tu Casa, hace también que la gente que esté viviendo ahí en estas colonias se sienta mucho más cómoda, porque, por ejemplo, vi un video donde estaba una señora diciendo, oye, yo vivo en mi casa, pero a un lado y al otro tengo casas abandonadas donde se meten delincuentes, se mete gente. O sea, también el que ustedes estén haciendo que las casas habiten es brindarle seguridad a la gente que ya vive ahí y aparte darle una mejor vista, porque había unas casas que ya tenían hasta con ladrillos las ventanas y las puertas. Estaba lapidado de esas casas para presente que no se metieran, pero era como que visualmente te da desconfianza, miedo, como de no me gustaría aquí. Entonces quiero pensar que una de las tantas funciones que tienen ustedes con este programa es precisamente que la gente que ya vive ahí, no nomás la que quiera rentar, sino que vive ahí se sienta a gusto con la casa que compró o está rentando. Entonces, Claro. si nos pudieras comentar cómo nace el programa Renta tu Casa. En 2018, que entra la administración del ingeniero Salvador Zamora, se identifica que hay una problemática fuerte con la deshabitación, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué necesitamos hacer? Pues hay que hablarle pues, a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces entramos un equipo técnico, pues que esto al final de cuentas a veces es complejo pues, de que se busquen estos equipos técnicos, ¿no? Entonces Sí. entramos un equipo técnico a diseñar, pues, diferentes políticas públicas, ¿no? Teníamos que entender, pues, la problemática en primer momento y se reflexiona en dos problemas, ¿no? Por un lado tenemos vivienda deshabitada Sí. y por otro lado tenemos mucha población sin acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, pues entra como esta frase que a nivel mundial pues ha hecho famosa, de que teníamos casas sin gente y gente sin casas, Sí. ¿no? Entonces era, bueno, cómo desde los recursos municipales, como desde los recursos tanto económicos, humanos, tecnológicos, etcétera, Claro. tanto como las regulaciones y las normativas que nos pudieran dar facultades, pues qué podíamos hacer, ¿no? Entonces nos imaginamos un esquema híbrido, digamos, de algo que se le llama alquiler social, ¿no? Que se aplica en Europa y es algo híbrido porque digamos, combinamos con lo que en Estados Unidos se conocen como programas de vouchers, ¿no? En Estados Unidos los conocen como un Section 8, ¿no? Sección 8. Entonces, este programa híbrido lo que sería es, ok, a ver, ¿qué sucede si el propietario que tiene la vivienda en condiciones habitables o que tiene el recurso pues para pues rehabilitar la vivienda,
pues le renta a alguien, ¿no? Vimos que esa, digamos, renta tradicional, pues era la que no estaba funcionando. Entonces dijimos, ok, nosotros metiéndonos en medio del proceso, o sea, por un lado con el propietario le damos certeza jurídica, le firmamos un contrato y nosotros somos la cara que le vamos a pagar el 100% del contrato y nosotros vamos a administrar y a cuidar el inmueble, pues podemos obtener vivienda que el ayuntamiento puede poner a disposición a un hogar en situación de vulnerabilidad socioeconómica o en situación de discriminación, que pueden ser adultos mayores, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de violencia de género, hogares monoparentales de jefas de familia, que pues traen un ingreso económico muy bajo y por lo tanto pues no pueden acceder a una renta de mercado. O acceden y pues al acceder con una renta que sobrepasa su, digamos, su capacidad económica, pues tiene que limitarse en su salud, en su vestimenta, en su alimentación, etcétera, ¿no? Entonces veíamos que ahí podíamos hacer nosotros ese mediador, ¿no? De alguna manera pues le rentamos a los propietarios, vemos las condiciones, le ayudamos a rehabilitar la casa, le ayudamos a nosotros hacer la rentabilidad de su inmueble y nosotros con eso pues apoyamos y generamos una infraestructura social con la vivienda, ¿no? Que al final de cuentas era lo que platicábamos anteriormente, o sea, cómo nos olvidamos que las viviendas son para vivir, ¿no? O sea, las viviendas necesitan cumplir lo que se le llama una función social, ¿no? Que estén cerradas, que estén vacías, etcétera, pues al final de cuentas es una falta o digamos un error del sistema habitacional que tenemos en el país y que tienen en otros países también, claro, ¿no? Entonces por ahí iba la cuestión, ¿cómo podríamos convencer a propietarios que nos rentaran las viviendas, pagándoles, teniendo una rentabilidad, un esquema, digamos, muy amigable, muy flexible, pues actualizando el predial, actualizando el agua, etcétera, y con esas viviendas, pues ponerlas, pues a disposición. Ahí es donde entra un tema de, identificamos que 350 pesos era una cuota asequible, que se le llama, para que los hogares en un nivel de ingreso de menos de 2,500 pesos pudieran pagar, digamos, sin tanta complicación, ¿no? Sí, sin reducir su calidad de vida en todos los demás sentidos. Exacto, ¿no? Se habla, digamos, parámetros internacionales, que un hogar tiene que pagar el 30% de sus ingresos para destinarlos a la vivienda. Si tú pagas el 50%, pues estás dejando de salud, alimentación, algo, estás quitándole a eso, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, pues es como el esquema que se diseñó. Después viene un paso de implementación en donde normalmente pues el proceso de diseño es muy sexy, ¿no? O sea, todos los organismos internacionales y todo eso les encanta diseñar políticas públicas. Sin embargo, cuando la implementación pues es ahí donde ya... Ejecutarla. Claro. O sea, y todavía apenas meterla que se pueda hacer, ¿no? Entonces ahí es donde ya te encuentras con cambios de paradigma, ¿no? O sea, pues en las reuniones te sientas con los 5 o 10 abogados del ayuntamiento y les dices, oigan, señores, pues vamos a hacer un programa de renta de casas. Y todos te dicen, vato, estás loco, güey. Aquí no rentamos casas. Nunca hemos rentado una casa y no se puede. Entonces, pues ya entra un tema de decir, a ver, pues ¿cómo que no puede rentar casas? O sea, trabajamos en una oficina que está rentada. ¿Cómo el ayuntamiento se puede rentar oficinas y no puede rentar casas? Entonces, los pones a pensar, ¿no? Tiene que haber un cambio de paradigma, de reflexionar, de decir, cabrón, pues si no se ha hecho, pues sí lo puedo hacer, ¿no? No significa que porque no se ha hecho no se puede hacer. Claro, romper ¿no? Ciertos modelos que se han seguido ya casi por tradición que ni siquiera te cuestionas por qué, simplemente lo sigues haciendo. Exacto, y a veces porque te carga más de trabajo, ¿no? Y dices, no, pues mejor no le inventes, ¿no? Mejor me hago como la vista gorda y como que dejo eso que ya sé que puede, pero no lo voy a hacer porque me requiere más todo, dinero, personal, recursos, todo, ¿no? Exacto, entonces de alguna manera pues digamos que pues el equipo técnico pues hubo ahí un momento de fricción con otras entidades, también aquí es donde entra pues mucha voluntad política, de decir el alcalde, el secretario general, etcétera, de esto va, ¿no? O sea, esto nos late, hay que construirlo, ¿no? Y entonces esa fase de implementación nos la aventamos nosotros muy rápido. Para abril del 2019 el programa ya estaba operando, ¿no? Y entonces ahí ya entra otra fase, la fase de operación, ¿no? Que es la que, digamos, estamos actualmente, en donde pues tienes que ir ajustando tuercas, tienes que ir viendo qué recursos económicos, materiales, humanos tienes, cómo lo organizas y al final pues esto es como si fuéramos una inmobiliaria, ¿no? Sí, tal cual. Esto se llama, digamos, otros esquemas, pues le llaman como inmobiliarias sociales, ¿no? En donde, pues, nuestra función no es tener una rentabilidad, nuestra función es tener una rentabilidad social, ¿no? Claro. Y entonces ahí es, pues, digamos que es un esquema que
extrañamente en México no se implementa, ¿no? O sea, somos el único municipio de los 2,400 y piedras municipios que hay en México que tenemos el programa de alquiler social, ¿no? Perfecto. O sea, esperemos que se repliquen más y más municipios y estados y todo esto. Entonces, me gustaría dividir esto precisamente del programa Renta tu Casa en dos, por lo que veo que es la persona que busca rentar y el propietario que no sabe qué hacer con su casa, ¿no? Exacto. Entonces, primero me voy a ir con la persona que anda buscando precisamente una renta que le sea accesible. Entonces, si hay una persona ahorita que esté escuchando o viendo el podcast que diga, oye, la verdad es que mi renta ya me está rebasando, todo esto, me está interesando esto, ¿qué perfil o qué tiene que cumplir esta persona e ir con ustedes para decir, ¿saben qué? Me interesa el programa de Renta tu Casa. ¿Cuáles son como los requisitos de perfil? Mira, el primer perfil sería que tenga un ingreso menor a 2,500 pesos. Comprobables. Comprobables. Claro. Digo, comprobables, pues al final de cuentas, pues hacemos una carta de comprobación, ¿no? O sea, confiamos en las personas, ¿no? Ok. O sea, también, pues es evidente, pues cuando ganan más de eso, ¿no? En segundo punto, o sea, partiendo del principio, todos se pueden inscribir. ¿Sí? Ok. O sea, el programa pues es abierto a cualquier persona que pueda inscribirse. ¿Qué vamos a considerar para poder hacer una priorización de selección pues, de los perfiles beneficiarios? Pues sí tiene que ser su nivel socioeconómico, o sea, cuánto es su ingreso, y su nivel, digamos, que se le llama en situación de discriminación. Se oye un poco extraño, pero bueno, así lo llaman las entidades rimbombantes del país, ¿no? Ok. ¿Quiénes son estas personas en situación de discriminación? Serían adultos mayores, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres, digamos, jefas de hogares monoparentales y básicamente esas. Ok, ¿no? entonces... Entonces, ahí digamos, pues, que juntamos y personas con discapacidad, perdón, se me olvidaba, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se juntan estas dos situaciones, digamos, adversas, en donde, pues, genera que el hogar, pues, es vulnerable. Sí. Y pues ahí se entrega una priorización, ¿no? Algo bien importante del programa y que desde un principio se quiso dar este sentido es la elección propia de la casa, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Nosotros cuando se inscriben al programa les decimos dónde te gustaría vivir, ¿no? Ok, se le ¿En da qué la fraccionamientos? Sí, porque si no diéramos la opción, pues sería un tema de una tómbola y decir la casa 33 va con el inquilino 300 y de que eso al final nosotros vamos a desvincular pues a la persona tal vez de un entorno que le queda bien, ¿no? No, y aparte creo que también sería volver a caer a esta espiral en el de que me van a dar una vivienda en la cual ni estoy a gusto, ni siquiera estoy convencida. Es correcto. Y precisamente se vuelve a caer al problema raíz, ¿no? Entonces, claro. De que compren algo que ni estaba convencido, que me orillaron, esto, lo otro. Entonces, me hace mucho sentido esto de que del abanico de opciones que tienen, le digan, oye, tenemos opciones, ¿en dónde te gustaría? Claro. Para que la persona diga, ese sentido de propiedad, aunque sea rentado, de decir, estoy viviendo en donde yo elegí, no claro. donde me impusieron. Claro, es un tema hasta de dignificación de las personas, sí, ¿no? Claro, o sea, sí. Tenemos que entender que hay situaciones de personas que viven en un momento muy complicado y que al final, pues, les cuesta mucho trabajo tener, pues, voz y voto en ciertas cosas y entonces viven en una marginalidad, ¿no? Sí. Que entonces estos programas lo que nosotros buscamos es generar una dignificación de las cosas, ¿no? Total. ¿Cómo logras, pues, que una persona, aunque vaya a alquilar con un programa social, municipal, etcétera, pues que decida en qué fraccionamiento quiera vivir, ¿no? Y entonces ahí entra un tema importante porque, pues, eligen 3 fraccionamientos, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una casa alquilada, porque le alquilamos al propietario literalmente, si es de ese fraccionamiento y esa persona pues cumple, digamos, un nivel de priorización, pues vamos a invitarla a decirle, señora fulanita, tenemos una casa en Hacienda Santa Fe, calle Madrid 33. Sí. ¿Le interesa la casa? Sí me interesa. Pues des una vuelta y me contesta mañana si le interesa rentar esa casa. Okay. Y entonces hay gente que dice, ¿sabes qué? Me queda muy lejos de la escuela, ¿sabes qué? Pues no me convence. O hay gente en una situación extremadamente vulnerable que dice, a mí en donde me entregues. Yo vengo de una situación de estar en la calle, de indigencia, a mí dame donde quieras, ¿no? Okay. Ahí me voy a quedar tantitito, Andrés, disculpa que te interrumpa, para hacer un pequeño corte y regresar precisamente. Ya sabemos cuáles son los filtros, cuáles son los perfiles que se van eligiendo, que tienen opción de elegir en dónde desean vivir, rentar. Y ahorita vamos a regresar precisamente también para darle continuidad a esto. Y también, si yo soy propietario de una casa en Tlajomulco que ya no supe qué hacer, estoy como en el limbo,
y estoy al día con los pagos o lo que sea, que nos expliques también cómo entra esta persona al programa de Renta tu Casa. Súper. Regresamos, recuerden comentar, compartir este programa, y si lo están escuchando en Spotify, también compártanlo en todos los grupos de WhatsApp con las mamás, con las tías, las mamás de las mamás en las escuelas, todo, y regresamos en un momentito más. Y regresamos con Andrés Ampudia. Recuerden que es director general de vivienda en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Nos está platicando sobre el programa Renta tu Casa. Sí, lo dije bien. Renta tu Casa y cómo conseguir una renta a un precio muy, muy accesible si estás en una situación económica bastante vulnerable o estás en un momento muy crítico en el que el sueldo no te está ajustando. Este programa es para ti. Y también vamos a ir con la parte de si soy propietario, compré casa en Tlajomulco, la dejé o nada más la compré como para después rentarla, pero ya no se me está rentando, pero se está llegando gente a vivir ahí, todo tipo de cosas. Andrés, platícanos, si yo soy propietario de una casa en Tlajomulco, que ya no sé qué hacer con la casa, ni me la están rentando porque nadie me la busca para renta, porque a lo mejor la estoy dando en un precio que para la zona es cara, ¿cómo entra en el programa Renta tu Casa ahí con ustedes? Sí, ahí digamos es importante pues invitar a los propietarios que pues que somos muy buenos inquilinos, ¿no? En el ayuntamiento, o sea, el programa al final de cuentas pues somos sus inquilinos oficialmente, ¿no? Firmamos un contrato de alquiler de 1 año y vamos a pagarle pues lo que en el mercado se paga, ¿no? Okay. Vamos a llegar a un acuerdo de mutuo acuerdo, normalmente pues son en muy buenas condiciones del precio, que necesitamos que el propietario esté digamos actualizado con su crédito hipotecario, si tiene la vivienda en el crédito hipotecario, que no deba más de 3 meses, ¿no? Esto para no pues, tener una complicación de que pueda irse a cartera vencida, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos que el propietario esté al corriente de sus pagos de hipotecarios y que tenga su escritura pública. Todo lo demás nos vamos a ir arreglando. ¿Al corriente? Puede no estar al corriente y vamos a irnos actualizando con el programa. Ok, lo importante es que no deba la casa. Exacto. O esté al corriente en sus pagos y... Escritura pública. Escritura pública, ok. O sea, la escritura pública al final de cuentas te da la certeza jurídica de que tú eres el titular. El dueño, claro, exacto. Sí. Ok, entonces yo ya cumplo con estos dos. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué hago para poderme integrar al programa? Hay que inscribirse. Nos pueden hablar al 3283-4400, que es el teléfono del ayuntamiento, en la extensión 2606 o 2607. Perfecto. Preguntan por el programa y se inscriben, ¿no? Nos pueden mandar al correo los documentos, etcétera. Por ejemplo, tenemos muchos propietarios que son de fuera, ¿no? Tenemos propietarios de Tijuana, de Cancún, etcétera, que al final pues somos una muy buena solución. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar pues un respaldo, vamos a hacerle los pagos correspondientes directamente, sí, etcétera, ¿no? La casa puede estar en condiciones de habitabilidad, ¿sí?, o puede estar en cascarón, destartalada, vandalizada, etcétera, ¿no? El programa también contempla un esquema de rehabilitación, ¿no? Okay. El esquema de rehabilitación, vamos a ir a visitar la vivienda, vamos a hacer un presupuesto y digamos de lo que se necesite para rehabilitar la vivienda, la mitad se va a ir a fondo perdido. ¿Qué significa esto? Que el ayuntamiento pues les va a donar, digamos, el recurso económico, la mitad no lo van a pagar, sí, y la otra mitad lo vamos a ir haciendo un financiamiento, el ayuntamiento lo paga y le vamos a ir rebajando mes a mes pues lo que le financiamos, ¿no? Entonces, perfecto, al final de cuentas es una estrategia positiva si alguien tiene la vivienda en condiciones de pago del Infonavit al corriente, pero ya la destartalaron, ya la abandonaron, ya la vandalizaron, ya sí, sí, eso, pues es su opción, ¿no? Ok, sí, porque al final de cuentas es una gran ayuda porque si tú compraste casa y por X cosa, como tú dices, que a lo mejor no viven aquí en Guadalajara, en Jalisco, y de, oye, en tu casa se metieron, oye, en tu casa se llevaron la taza del baño, se llevaron todo el cobre, todas las instalaciones, claro, o sea, ya te dejaron nada más los puros muros, cascarón, ni puertas ni ventanas. Claro. Entonces, al final de cuentas, para uno completar es como de, chin, tengo que invertirle una nonón para poderla volver a rentar. Entonces, claro, creo que es una muy buena opción para, si quiero rentar mi casa, que estén con ustedes y que digan, ok, el 50% me va a aportar, me va a ayudar lo que es el ayuntamiento y el otro me corresponde a mí, diferido a ciertos pagos. Exacto, a 2 años, ¿verdad? Claro, a 2 años. Perfecto, entonces, ya saben, si tienen casa, por favor, llamen, comuníquense, porque es una muy buena solución para ustedes que tienen una casa y que ya la vandalizaron o que se les metió gente, X cosa,
es como acercarte al ayuntamiento y decir, oigan, ¿sabes qué me interesa? Porque al final de cuentas va a ser un dinero que les va a llegar mensualmente, como tú Exacto. dijiste, son los buenos inquilinos porque le van a pagar mensualmente al dueño, ¿no? Al propietario. En sí le pagamos cada 6 meses, ¿no? Entonces eso es todavía, como un todavía fondo de mejor. ahorro. Sí, todavía, Entonces ya te llega te un llega, bonche sabroso. te llega sustancioso el pago. Sí. Sí, la realidad es que el programa busca ser muy amigable con ambas partes, ¿no? O sea, pues al propietario lo que le interesa pues es por un lado su rentabilidad y por otro lado su tranquilidad, esta certeza jurídica de Sí. pues cómo va a estar el inmueble, ¿no? Okay. Y pues al hogar beneficiario pues el apoyo que se le logra dar con el subsidio de pues que ellos solo pagan 350 pesos y nosotros pues vamos a absorber el diferencial, digamos, de lo que está en el mercado, la renta. Exacto. Ok, tú mencionaste hace un momento, Andrés, que se hacía el contrato por un año. ¿Este puede continuar con el propietario? Sí. ¿O solamente es un año lo que es el beneficio y después ya...? No, el contrato más bien cada año vamos actualizándonos con los propietarios, etcétera. Esto también pues para generarle una tranquilidad al propietario, ¿no? Decir, oye, pues mi casa 3 años, no sé cuánto, ¿no? O sea, cada año, pues como un contrato tradicional de alquiler, pues nos vamos año por año, vamos actualizando, cómo te sientes, etcétera. Vamos también pues actualizando por la cuota, como debe ser con el índice de incremento del valor de la vivienda, etcétera, ¿no? O sea, al final pues hacemos las cosas como te decía, como una inmobiliaria privada, nomás pues insertada en el ayuntamiento con una rentabilidad social. Social, claro. Y aparte que las tres partes estén bien, ¿no? Tanto el propietario como el que está rentando y ustedes. Con las otras dos partes. Entonces creo que hay un ganar-ganar por 3 partes. Entonces, muy bien. Me gustaría comentar ya para ir cerrando el tema que está muy interesante y que a lo mejor se acaban muchas dudas. Recuerden comentar, preguntar, compartir este video. Si están escuchando en Spotify, compártanlo también ahí por WhatsApp donde puedan y gusten. Y que nos platicaras cuáles de los miles de beneficios, pero los más destacables de este programa de Renta tu Casa han tenido, que nos puedes platicar de personas que han sido un caso de éxito con el programa. Sí, ahí a nosotros nos gusta platicar y poner sobre la mesa el caso de los adultos mayores, ¿no? El adulto mayor que no tuvo un trabajo formal durante su vida, pues al final no va a tener una pensión, digamos, pues del Infonavit, del IMSS o de la entidad pues que lo empleó o la empleó, ¿no? Sí. Entonces el adulto mayor ahorita ¿con qué está sobreviviendo? Con su ingreso, digamos, universal del gobierno federal, ¿no? Que mensualmente son como 1,750 pesos, ¿no? Entonces si nos ponemos, digamos, en perspectiva, ese adulto mayor va a rentar una vivienda, por ejemplo, podemos poner un precio promedio de 1,400 pesos en Tlajumulco, ¿no? Entonces, a esa persona, a ese adulto mayor, le van a quedar, pues, 350 pesos para sobrevivir, ¿no? Para su comida, para su vestimenta, para su salud, para su transporte, etcétera. Al final de cuentas, pues, está muy acotado, ¿no? ¿Qué pasa con el programa? Al ingresar al programa, pues básicamente se le duplican las oportunidades, ¿no? O sea, al revés, va a pagar 350 pesos y le van a quedar 1,400 pesos, que eso es transformador, ¿no? Al final de cuentas, pues te está generando la oportunidad de tener, pues, una vejez digna. Claro, ¿no? sí, o sea, que puedas salir, pues, una calidad de vida. O sea, que puedas, pues, comer, que puedas tener tus medicinas, que puedas transportarte, que puedas, pues, tener tu ocio, tu recreación, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros hemos hecho muchos focus group y como mucha retroalimentación con los hogares beneficiarios y eso es lo que más nos llama la atención, que los adultos mayores, pues, en realidad nos rezan casi, porque no se acabe el programa, porque le estamos logrando generar una dignificación de su vejez y una calidad de vida que no la estaban teniendo antes y que sin este tipo de programas, pues no la tienen, porque ¿quién más los apoya para pagar la renta, no? O sea, otro, digamos, casos, pues así como muy icónicos, pues son las personas que venían de una situación muy, muy, muy compleja, casi en situación de calle, con una discapacidad, etcétera, que pues vivían en un cuartito o en la cochera o algo, y bueno, pues esto de reinsertarse a una vivienda, pues convierte en un estabilizador, ¿no? O sea, nosotros vemos a la vivienda como un piso firme que va a estabilizar a esta mala situación que estás viviendo. Y entonces esto, pues te va a dejar sacar la cabeza del agua, respirar y poder buscar mejores oportunidades, ¿no? Claro. Que al no tener la vivienda, no vas a tener este piso tranquilo y vas a tener este piso fangoso en donde siempre vas a estar, pues, dando manotazos de auxilio y de ahogándote. Contra corriente, contra todas las cosas, ¿no? Salud, todo eso. Ok. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos, por compartirnos esta información muy valiosa, que la verdad, espero que la gente haga muchísimas preguntas
para poderlas resolver y que este programa siga mejorando, siga prosperando y sobre todo que tenga el éxito que ha tenido hasta ahorita y siga muchísimos años más y que se replique en el país. La verdad creo que sería un buen ejemplo que han de tomar todos los estados de la República de lo que está haciendo en este caso el Ayuntamiento de Tlajomulco. Entonces, bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Adrián. Y les recuerdo que tienen que comentar si desean, si tienen dudas, compartan este video, dejen su like, suscríbanse al canal de YouTube para que les notifique cada jueves, cada video y todos los que vienen también, porque vienen muchísimos programas. Entonces ya saben y recuerden que crecer no duele, lo que falta es información.